Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este podcast educativo. Hoy les traemos un tema crucial para pensar sobre nuestra labor como futuros docentes. El pensamiento pedagógico latinoamericano es un enfoque profundamente comprometido con nuestras realidades, nuestras luchas sociales, nuestras raíces culturales y nuestros sueños colectivos. Lo vamos a presentar junto a mis compañeros. Hola, soy Anaís y bueno, yo estoy emocionada por el tema que vamos a abordar hoy, porque muchas veces en nuestra formación como docentes se nos enseña a aplicar modelos educativos foráneos que poco tienen que ver con la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Bueno, complementando aquí con mi compañera, coincido bien con lo que dice, que este pensamiento no solo es una teoría educativa, sino más bien se centra en los quehaceres tanto político, ético y cultural de las personas, y también desde el compromiso con una enseñanza más concientizada y que viene más profunda. Así es, vamos a hablar sobre la pedagogía crítica, de coloniales, populares e interculturales. Todas ellas nacían en América Latina. Porque pensar en la educación desde aquí, desde nuestra tierra, es también un acto de resistencia, dignidad. Acompáñenos. Una de las características del pensamiento pedagógico latinoamericano es que principalmente busca una contextualización del lugar. Principalmente no se basa en copiar en otra parte. No se basa en copiar de otro lugar o rescatar información y luego duplicarla o reivindicar ciertos pensamientos pedagógicos de otro lugar, sino más bien se centra en solucionar un lugar más estratégico, ¿verdad? Más especializado y especificado en un lugar exacto que interesa nuestra sociedad en específico. Bueno, ahí complementando un poquito, también hay que entender que esto no solamente se centra en lo geográfico ni en lo cultural. También hay que entender que esta pedagogía asume que la educación no es neutra. ¿A qué voy con esto? Que cada lección pedagógica, por ejemplo, un currículo, una actividad o lo que enseñamos como docentes, se enseña de una manera más crítica para poder que la gente esté consciente sobre eso. Así es, y en esa línea otro rasgo fundamental es su vínculo con el pensamiento crítico y la pedagogía de la educación. Autores como Paulo Freire nos han enseñado que educar no es quitar, sino liberar, que enseñar no es llenar cabezas, sino dialogar con las realidades y generar conciencia. Que la educación puede ser acto revolucionario si se hace con amor, con intención y con esperanza. Igual es importante destacar que este pensamiento se alimenta del pensamiento decolonial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuestiona la forma en que la colonización sigue presente en nuestras escuelas, en los libros, en los contenidos, en los métodos, y propone recuperar y valorar los saberes ancestrales, comunitarios, afrodescendientes, indígenas, campesinos. Saber que nuestras formas de conocer también valen y también enseñan. Entonces, esta pedagogía defiende con fuerza los derechos de una educación emancipadora, una educación que no reprima, sino que potencie, que no excluya, sino que integre, que no reproduzca la desigualdad, sino que luche contra ella. Es una última instancia, una pedagogía de la esperanza y de la inclusión. Si conocemos las características principales de este pensamiento, es clave entender en qué se fundamenta, es decir, de dónde surge, quién lo sostiene. Uno de sus pilares fundamentales es la pedagogía crítica, una pedagogía que no se limita a enseñar, sino que busca formar sujetos capaces de interpretar críticamente la realidad, de cuestionarla, de transformarla y se trata de formar ciudadanía activa, reflexiva y comprometida. Estoy haciendo que la pedagogía que nos invita a ver la educación como un espacio de diálogo. En este caso, no hay una verdad única de docente, sino que se va construyendo el conocimiento a través de los dos lados, se puede decir. Está la parte del educando
se relaciona los conocimientos, o sea, ambas partes empiezan a crear conocimientos no tanto de la parte metodológica ni teórica, sino ambas partes empiezan a crear nuevos vínculos de conocimiento. No sé si me vayan. Sí, pero esto lo dice principalmente Paulo Freire, ¿ya? Que es la educación autoritaria que muchas veces predomina en nuestras especies, en la belleza. Otro fundamento esencial de esto es que este pensamiento son los movimientos sociales y políticos que hay. Es decir, que no estamos hablando de una pedagogía académica, sino que estamos hablando de una pedagogía que responde a necesidades culturales y sociales. Por ejemplo, piensen en las madres que lucharon por tener una educación más digna. Piensen en los pueblos indígenas que lucharon para mantener su lengua, para mantener su cultura. Y también piensen en lo más cercano a nosotros, que fueron los estudiantes, para poder tener una educación pública y gratuita. Exactamente. Y otro elemento clave es la recuperación de los saberes ancestrales y comunitarios. Durante siglos nuestros pueblos han sido despojados de su conocimiento. La colonización no solo fue territorial, también fue económica. Nos dijeron que nuestros saberes no eran científicos, que nuestra lengua era inferior, que nuestra historia no contaba. Este pensamiento pedagógico quiere revertir eso, reconocer el valor del conocimiento oral, de las prácticas agrícolas tradicionales, de la medicina natural, de la espiritualidad del mundo. Bien. Y todo esto nos lleva a un punto fundamental y único, ya que el rol del docente en este marco, precisamente, ya no es un técnico que aplica políticas educativas en un recinto educacional, sino es una persona que es un agente de transformación que hace a las personas que se conviertan más que personas que tienen conocimiento, sino personas civiles y educadas, haciéndose responsables de su formación, tanto posterior, manteniéndola intacta, al igual de su investigación. Y se hace preguntas tales como: ¿realmente es necesario lo que estoy enseñando a los chicos? ¿Para qué? ¿Cómo lo hago? ¿Y a quién tengo que enseñárselo de mejor forma o de forma más determinada? Después de conversar todo esto, vamos a pasar a los principales autores o pensadores de la pedagogía latinoamericana. Para empezar, vamos a hablar de parte de Paulo Freire, quien fue un filósofo y sociólogo brasileño. Nació en el año 1921. Este nace en una familia de clase media y vive plenamente lo que fue la Gran Depresión. Es decir, que fue una crisis económica en su país, donde él entendió la educación de su propia perspectiva. Él entendía, por ejemplo, que el analfabetismo no era una incapacidad, sino más bien una relación con la injusticia social que había. Eso ayudó a Freire desarrollar nuevas estrategias para poder enseñar el alfabetismo y poder que la gente sea una mejor ciudadanía y también una mejor persona. Para Wells, descolonizar la educación implica cuestionar los contenidos, las metodologías, los lenguajes y la jerarquía del saber. Significa abrir espacio a otras formas de pensamiento, de espiritualidad, de comunidad. Nos recuerda que los pueblos indígenas no solo han resistido, sino que han generado saberes valiosos que deben formar parte del currículum. Bueno, también está Marco Raúl Mejía, que es un pedagogo colombiano muy vinculado a los procesos de educación popular en América Latina. Ha trabajado especialmente con jóvenes en contextos urbanos marginales, desarrollando propuestas pedagógicas desde el territorio. Él nos invita a pensar la pedagogía como una construcción colectiva, situada en una comunidad específica con sus historias, sus luchas y sus lenguajes. Mejía propone un acto educativo, debe tener sentido para quienes aprenden, por eso rechaza los modelos uniformes y propone diseñar experiencias pedagógicas que respondan a las realidades correctas de los sujetos. En sus palabras, no se trata de aplicar teorías, sino de crear
liberales, Lucila Godoy Alcañera, una poeta, diplomática y pedagógica chilena, primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Pero más allá de eso, y de su poesía, fue una apasionada defensora de la educación pública, gratuita y con un enfoque humanista. Mistral creía que enseñar era un acto de amor profundo. En sus textos y cartas hablaba de la ternura como principio pedagógico. Entendía que el vínculo entre docente y estudiante era tan importante como el contenido que se enseñaba. Promovió la formación integral de los niños y niñas, la educación rural y el respeto por los infancias. Su idea de una pedagogía del amor sigue siendo una inspiración para quienes creen en una educación humanizadora. Llegamos al final y no podemos más que agradecer al aprendizaje colectivo que hemos construido hoy. Explorar el pensamiento pedagógico latinoamericano nos ha mostrado que la educación puede y debe tener una identidad propia. No se trata de importar modelos, sino de construir caminos de nuestras raíces, desde nuestra diversidad y desde nuestros pueblos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya dejado ideas, inspiración y ganas de seguir aprendiendo. Hasta la próxima.